Shalom, mis amados hermanos. Gracias a Dios que podemos una vez más estar aquí con ustedes y podemos abrir la palabra del Señor. Hoy tenemos el Salmo 133, un pequeño salmo, pero un lindo salmo que nos enseña algo importantísimo, que es estar en unidad, en comunión con Dios y con la iglesia, con los hermanos. Y bueno, antes de comenzar, vamos a pedirle a Jesús su misericordia. Amén. Señor, nos presentamos delante de ti y te pedimos, por favor, ayúdanos, Jesús, a escudriñar tu palabra, ayúdanos a entenderla, Señor. Queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que está escrito en tu santa palabra. Por eso, danos tu gracia para entender y para vivir según es tu voluntad, Señor. Te amamos, te bendecimos, Padre. Amén. Entonces, amados, vemos el Salmo 133 que tiene como título La bienaventuranza del amor fraternal. Ya el mismo título habla por sí mismo y cuál es la voluntad de Dios. Que tengamos unidad, que tengamos amor fraternal los unos para con los otros, y pues la iglesia de Dios, de Cristo, se caracteriza precisamente por eso, por el amor fraternal, por el amor que viene de parte de Dios, porque no es algo humano, es una bendición del cielo. Y bueno, vamos a leer el versículo 1 que dice así: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. David amaba a Dios, amaba a su pueblo. Precisamente en Jerusalén puso su voluntad para hacer la casa del Señor, para construir el templo de Dios, el cual después su hijo Salomón lo hizo, y él sabía cuán hermoso es estar en unidad. Lamentablemente David en su familia no tenía unidad en armonía. Sabemos que sus hermanos en la juventud lo despreciaban. Después, cuando se hizo rey, fue muy despreciado, o sea, menospreciado, perseguido, tenía muchas tribulaciones. Después, a causa de su pecado, también su familia estaba en desarmonía, o sea, no tenían esa armonía de la cual él tanto anhelaba. Porque su hijo se levantó contra él, otro hijo se levantó contra su hija, y pues por eso él valoraba tanto los amigos que él tenía, que con unánimes amaban a Dios y tenían todo en común. Él valoraba esta unidad que él podía tener con aquellos en quien él podía confiar. Por eso dice, mirad cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No solamente estar juntos bajo un techo, sino tener un mismo corazón, como lo tenían los primeros discípulos. ¿Se acuerdan? En Hechos leemos cómo Jesús, después que fue elevado al cielo, le dio instrucciones a sus discípulos, a sus amados hijos, y pues los dejó en Jerusalén para que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y una vez que vino sobre ellos el Espíritu Santo, dice que ellos permanecían unánimes y constantemente compartían el pan y predicaban la palabra y estaban en unidad, estaban en armonía. Y pues así es la voluntad de Dios, que el día de hoy permanezcamos nosotros en unidad, en amor fraternal, valorando de tal manera que podamos decir a los demás, mirad. Miren lo que dice Spurgeon acerca de este versículo. Es una maravilla que rara vez se ve, por tanto, mirad. Se puede ver porque es la característica de los verdaderos santos. Por lo tanto, no dejen de inspeccionarlo. Es digno de admiración. Hagan una pausa y mírenlo. Los seducirá para que lo imiten. Por lo tanto, obsérvenlo bien. O sea, él le da como la énfasis a esta palabra, mirad. Mirad, porque ahí está la bendición de Dios. Así pues, nos inspira el Espíritu Santo a través de David a mirar, observar y también anhelar, vivir en esa armonía, en esa unidad, en esa hermandad. Porque es algo incomparable. No hay nada en esta vida que se compare a esta unidad, a la iglesia que Dios ha dejado aquí en la tierra para mostrar en ella la gloria del Dios viviente. Porque nosotros somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Y cuando tenemos amor en los unos para con los otros, porque Dios os encomendó, amaos unos a otros con el amor que yo os he amado, dijo Jesús. Y cuando tenemos ese amor, dice, y verán y conocerán y glorificarán al Padre que está en los cielos cuando vean que ustedes andan en el amor. David
ya valoraba esa hermandad, esa unidad. Y los discípulos que ya tenían la voluntad del Señor bien conocida, asimismo actuaban en esa unidad. Es más, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra y oraba por sus discípulos, ¿qué fue lo que dijo? Orándole al Padre: Padre, yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, que andemos con un solo corazón, con una misma fe, con un mismo amor. No puede ser que en la iglesia de Cristo existan personas que no se amen unos a otros. Porque en la iglesia, precisamente, es el lugar donde se muestra el amor de Dios. No es un amor fingido. El amor se hace sin fingimiento, dice Pablo. No es un amor inventado, no es un amor humano, no es un amor emocional. Es el amor que viene de parte de Dios. Y nos daremos cuenta en los segundos 2 versículos. Dice, hace una comparación. Es como esto. Esta bendición es como esto. Es una comparación porque viene de lo alto, no viene de la tierra. No existe amor en esta tierra sin Dios. Por eso, valoremos, miremos y seamos parte de esa unidad que Dios ha dejado aquí en la tierra, en su iglesia, en su pueblo. Y dice la comparación que hace David en el versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Sabemos pues que el óleo representa la unción del Espíritu Santo, la bendición de Dios y la consagración. Aarón lo podemos leer en Levíticos, en Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés que separara a Aarón, a sus hijos, a toda su descendencia para que sean sacerdocio real, y le dijo: pon sobre ellos el aceite, la unción, el óleo para bendición, para consagrarlos. Pues nosotros en Cristo Jesús somos llamados a ser sacerdotes del Señor, pues Él nos unge con su Espíritu Santo. Esta es la bendición de estar en la iglesia de Dios, que el Señor de lo alto nos unge la cabeza con aceite. Y el mismo David en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unge mi cabeza para consagrarme, para aliviarme, porque en el antiguo tiempo allá pues en Israel estaba esa costumbre también, aparte de ser el aceite para consagrar los sacerdotes y a los levitas, ¿no? Pues a servirle al Señor, también el aceite se usaba como dando bienvenida a un viajero que vino a tu casa. Y cuando esa persona entra a tu casa, tú unges su cabeza con aceite. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en casa de el fariseo y vino la mujer a ungirle los pies al Señor? Y este hombre pues se puso a pensar mal contra el Señor y contra esa mujer. Y el Señor le dijo: yo entré a tu casa y no pusiste aceite sobre mi cabeza. Mas esta mujer no dejó de ungirme mis pies con su perfume. O sea, era una costumbre ungir la cabeza de tu visitante, dándole la bienvenida, porque ese aceite refrescaba y también daba un olor fragante. Pues esa unción, este aceite viene del Espíritu Santo sobre nuestras cabezas, pero no solo se queda en la cabeza, como decir, no, pues teniendo la voluntad de consagrarnos al Señor, sino que baja por la barba de Aarón, o sea, por los vestidos, y llega hasta el final. O sea, el Señor nos unge completamente. El Señor nos limpia completamente. ¿Y dónde viene esta limpieza del Espíritu Santo? Pues claro, por fe en la sangre de Jesucristo y estando en unidad en la iglesia. Dice Juan: si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso es tan importante tener comunión con los hermanos en la iglesia. Comunión significa tener algo en común. Y lo que tenemos en común es a Jesús, es a nuestro Salvador. Por eso cuando tenemos comunión, cuando nos hablamos, nos confesamos los unos a los otros en nuestras faltas, oramos unos por otros, ayunamos juntos, alabamos a Dios juntos, tenemos esa comunión, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es como ese aceite que nos limpia de la cabeza hasta los pies. Nos trae la bendición del mismo cielo aquí a esta tierra. Y también hace otra comparación en el versículo 3 de la bendición de estar los hermanos juntos, como el rocío de Hermón.
que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Se imaginan el rocío en el desierto? Es como decir agua para la garganta sedienta. Es algo hermoso. En Sión Dios preparó bendición. En Sión Dios preparó vida eterna, porque Dios mismo pues preparó a su iglesia para que sea saciada del mismo cielo y a través de nosotros este mundo también pueda conocer al agua viva que es Jesucristo. Amén. Y pues miren los versículos que podemos ver de cómo el Señor también se compara como el rocío que viene sobre Sión. Dice así, Oseas 14:5. Yo seré a Israel como rocío. Vemos que no solo David comparaba la bendición como el rocío que cae del cielo sobre Sión, los montes de Sión, sino que el mismo Dios se compara como el rocío. Dice, yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. O sea, vemos que el Señor siempre usó comparaciones para que la persona pudiera entender mejor lo que quiere decir el Señor. Pues, si estamos en unidad, en hermandad, con el amor fraternal, el Señor caerá sobre nosotros como rocío del cielo y traerá sobre nosotros bendición y nos extenderemos, que significa que la iglesia se aumentará, no en, ¿cómo decir la palabra? No en cantidad, sino en calidad. Amén, porque la iglesia de Cristo, es formada de personas consagradas al Señor. Y cada uno es iglesia del Señor si ha consagrado su corazón y vive con el Señor. Y si tenemos hermandad unos con otros, ahí está la bendición de Dios. Y vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? La vida eterna es Jesús. Amén. La vida eterna viene de parte de Dios por fe en lo que hizo por nosotros. Y pues como conclusión podemos leer las palabras de Spurgeon que dice así. Oh, por más de esta rara virtud, no el amor que va y viene, sino el que habita. No es ese espíritu que separa y aísla, sino el que habita junto. No esa mente que está en favor del debate y a la diferencia, sino la que habita junta en unidad. Esto es lo que quiere el Señor para nosotros. Precisamente el diablo lo que quiere hacer en los últimos tiempos es hacer división. Es que venga la apostasía. Que aquellos que antes eran hermanos y andaban en unidad se separen. Pero esa no es la voluntad de Dios. Por eso nos toca a nosotros mirar la hermosura de la unidad, de la hermandad y permanecer en ella. Amén. Para que no suceda entre nosotros ninguna separación ni ninguna apostasía. Que el Señor nos ayude y nos guarde a estar bajo esta bendición. Valoremos, amados hermanos, la iglesia. Valoremos a los hermanos. Amémonos ciertamente unos a otros, como el Señor lo ha dicho, en forma práctica, orando unos por otros, llevando la carga unos por otros, ayudando cuando vemos la necesidad. Eso es algo práctico, ese amor fraternal. Es esa comunión cuando tú tienes confianza para hablarle con tu hermano, hablar con tu hermana acerca de los problemas y las necesidades y juntos llevar en oración esa necesidad, ese problema. En esta comunión hay vida eterna. Que el Señor les bendiga.